Nuestra salud corporal es primordial, por eso la doctora Claudia Giraldo trae para ti siempre tips de nutrición para fortalecer tu cuerpo con recomendaciones para una vida más sana y de calidad. Todo esto en el programa de En Concreto. Bienvenida nuestra querida doctora que nos va a hablar de lo que sucede con la cocción de nuestros alimentos. Bienvenida, mi querida doctora, ¿cómo estás? Me quedé sin carga, pero bueno, aquí vamos. ¿Cómo estás? Oye, muy Cosas de contenta. última hora que se presentan. Buenas tardes En Concreto. Tranquila, que mientras estás lista, ahí, buenas tardes. Me llama mucho la atención del tema que hoy has escogido. ¿Qué sucede con la cocción de nuestros alimentos? Eh, en otros programas pasados nos hablabas de cómo antes, pues nuestros antepasados comían las cosas antes de que pudieran ponerlas a cocer, que hubiera el fuego, que pusieran sus cosas como iban, ¿no? Total. Pues ahora, se las comían así crudas. Pues bueno, yo creo que, no sé, tú nos platicarás qué sucede con la cocción, es decir, por ejemplo, a mí que me encantan las calabazas, por ejemplo, las calabacitas verdes, las zucchinis, y que de repente puedo decir, bueno, me las como en un caldo, me las como en sopa, me las como o me las como en una ensaladita muy delgaditas, con un poquito de vinagreta. ¿Se aprovechará igual? Bueno, ya vamos a ver eso, Demi. Mira que es bien interesante esa de la cocción porque trae muchos beneficios, pero también trae otras cosas que no son tan beneficiosas. Pero bueno, vamos a aprender acá un poquito. Volvemos otra vez a retroceder en el tiempo, que me encanta eso cuando éramos cavernícolas, qué rico. Ya sabemos que antes, durante esos millones de años de evolución, que fueron 4 o 5 aproximadamente, en que aparece el hombre sobre la tierra, lo que consumíamos precisamente era alimentos crudos, no se exponían a ninguna clase de calor, bueno, obviamente solamente el calor del sol, y pues traía muchos beneficios para nuestra salud comer alimentos crudos, que eso realmente debería ser la base más grande de nuestra alimentación, ya vamos a ver por qué. Pero también, cuando aparece el fuego, en aquella era paleolítica, entonces empezamos a ver que a medida que fuimos ya siendo más expertos y transformándose a medida del tiempo, ya en un agente tecnológico, digámoslo así, pues significó un impacto importante precisamente para la supervivencia de la especie y el predominio de muchas culturas, además de la cocción, obviamente, de muchos alimentos de formas diferentes, en fin, todo eso. Ahora, el hombre pues obviamente evolucionó con esto y al cocinar los alimentos, al tener cocciones de diferente forma, lo que hacíamos era eliminar, o lo que hacemos cuando cocinamos es eliminar agentes nocivos. Por ejemplo, que antes yo me imagino que había muchas infecciones que precisamente era, por ejemplo, el agua sin hervir. Había muchos microorganismos en el agüita y eso no lo ingeríamos y obviamente nos traía como consecuencias diarreas, enfermedades, en fin, muchas patologías que con la cocción se cambió. Entonces, eso pasó, bueno, por ejemplo, con eliminar toxinas o patógenos que vienen en la carne, en los lácteos, en los huevos, en fin, en muchos alimentos. ¿Qué sucedió también con la cocción? Se mejoró la digestión. Las digestiones, ya sabemos que con los alimentos crudos es un poco más difícil, necesita un poco más o necesita muchas enzimas y tener un buen sistema digestivo para que obviamente las toleremos mejor. Y con la cocción, pues obviamente se ayudó, sobre todo, por ejemplo, con los cereales, los granos, todo esto, al consumirlos, pues obviamente la digestión es mucho más fácil. También, ¿qué sucedió? Se generó un cambio en el sabor. Esos macronutrientes, porque son las proteínas, los carbohidratos, las grasas, frente al calor, pues generan nuevos compuestos y dan un sabor muy rico y texturas diferentes a la comida que nos ayudan bastante. Ahora, también nos ayuda a preservar alimentos. Recordemos que, por ejemplo,
en las empresas, grandes empresas, se utilizan el ahumado, cocciones, por ejemplo, rápidas, como es la pasteurización. Entonces ahí vemos que se pueden conservar los alimentos mucho mejor. Y eso fue lo que sucedió cuando utilizamos la cocción. Ahora, ¿qué efectos negativos trae? Porque esa es la otra contraparte. En muchos estudios que se hicieron hace mucho tiempo realmente, se encontró que se producía una leucocitosis postprandial. Bueno, todo el mundo dirá, ¿qué es eso? Los leucocitos, que sabemos que son unas células, las células blancas de nuestro organismo, que realmente tienen más que ver con la inmunidad, al consumir alimentos cocidos, veían en los exámenes de laboratorio que empezaban a aumentarse y que ciertas enzimas que traen los alimentos con la cocción se alteraban y se dañaban, que no pasaba cuando consumíamos alimentos crudos. Entonces se empezó a estudiar todo esto y se empezó a ver que la cocción también puede traer como consecuencia compuestos tóxicos al cambiarse un poco la química del alimento bajo la temperatura a la que esté expuesta el alimento. Entonces, ¿qué empezaron a estudiar? Se dieron cuenta que al cocinar los alimentos, el campo energético vital, llamémoslo así, que es una sustancia viva o muerta, eso cambiaba. Entonces, alimentos que estaban vivos cuando están crudos, cambiaban obviamente a un alimento, digámoslo, muerto al ser cocido de diferentes formas. Las vitaminas, hemos aprendido que hay vitaminas que son termosensibles, entonces cuando se aumenta a ciertas temperaturas, esas vitaminas se alteran. Las proteínas, por el efecto de la coagulación, hace también que den otras, digámoslo, toxinas. El agua con la evaporación, la alcalinidad del alimento a veces se transforma en ácido con la cocción. Y los sabores y los aromas naturales nos hemos dado cuenta que definitivamente con la cocción cambian. Entonces a veces hemos perdido valiosos nutrientes, como les contaba, las enzimas, vitaminas, minerales, ácidos grasos, antioxidantes que están en un alimento crudo y que los cambiamos. Por ejemplo, cuando un alimento entra a los 50 grados centígrados o más, inmediatamente cambian su composición, se desvitaliza, llamémoslo así, los alimentos, y encontramos que se producía precisamente ese aumento de los leucocitos en sangre. Esos leucocitos estimulan muchos efectos alérgicos, digámoslo así. Nos indicaría en nuestro organismo que hay como infección o una intoxicación o un envenenamiento, sin necesidad de llegar a ese punto, pero sí se vio que la leucocitosis digestiva empezó a estudiar y se empezó a evaluar qué tanto nos pasaba a los seres humanos precisamente al haber ese cambio en la alimentación. Entonces, hicieron estudios, mira lo interesante, Demi, que hacían la combinación de alimentos que consumiéramos alimentos cocidos junto con alimentos crudos, y definitivamente se vio que hubo un cambio en la cantidad de leucocitos que se producían en nuestra sangre. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Definitivamente comer, podemos hacerlo de 1000 maneras, pero siempre tratar de introducir en nuestra alimentación crudos. Yo los defiendo, los amo. Por mí fuera, yo le diría a todo el mundo, conviértete en una persona crudivegana. Sería fantástico para la salud porque son alimentos vitales, llenos de vida, llenos de energía, que traen todas las vitaminas, minerales, antioxidantes, todos están ahí. Ay, entonces, aguántame, por favor, aguántame ahí porque se nos ha ido esto muy rápido. Okay. Por favor, te invito a que regreses con nosotros en el siguiente segmento para dar más consejos y esta dieta crudivegana se me hizo muy interesante. Entonces, vamos a una pausa y regresamos en concreto.
No te pierdas todos los temas de salud y nutrición con la doctora Claudia Giraldo. Solo descarga nuestra aplicación de Guadalupe Radio sin costo. Solo tienes que registrar tus datos de manera sencilla y listo. Sigue disfrutando de Guadalupe Radio.